Hola. Hola. Bueno, vamos a hablar sobre la historia de la probabilidad. ¿Verdad, Alba? Sí, en cuanto al concepto, pues la probabilidad y el azar pues siempre ha estado en la mente del ser humano. Los sumerios y asirios utilizaban un hueso extraído de talón de animales como oveja, ciervo, caballo, no tiene mucha importancia eso, denominado astrágalo, el cual tallaban para que pudiera caer en 4 posiciones distintas. Y eso fue considerado el primer dado de la historia. Sí, en el caso de la civilización egipcia, algunas pinturas encontradas en las tumbas de los faraones muestran un tablero para el registro de los resultados. Por su parte, los juegos con dados se practicaron interrumpidamente desde los tiempos del Imperio Romano hasta el Renacimiento, aunque no se conocen apenas las reglas con las que jugaban, la verdad. Claro, en la actualidad, como la ruleta, las máquinas tragaperras, las loterías, quinielas, pues nos indican que dicha fascinación del hombre por el juego. La historia de la probabilidad comienza estudiándose en el siglo XVI, cuando Pierre Feynman y Blaise Pascal tratan de resolver algunos problemas relacionados con los juegos de azar, aunque algunos marcan su inicio cuando Cardano escribió sobre el 1520 el libro de los juegos de azar. No es hasta dicha fecha que comienzan a elaborarse una teoría aceptable sobre los juegos. Claro, Christian Huygens conoció la correspondencia entre Blaise Pascal y Pierre Fermat, suscitada por el Caballero de Mel. Se planteó el debate de determinar la probabilidad de ganar una partida y luego publicó un libro sobre la probabilidad, que se llamaba De Ratiocinis y Ludo Alae, como un tratado sobre juegos de azar. Durante el siglo XVIII, debido muy particularmente a la popularidad de los juegos de azar, el cálculo de probabilidades tuvo un notable desarrollo sobre la base de la anterior definición de probabilidad. Destacan las fechas de 1713, que se creó el teorema de Bernoulli y la probabilidad, y en 1738, que fue el primer caso particular estudiado por de Moivre del teorema central del límite. Sí, en 1809 Gauss inició el estudio de la teoría de errores y en 1810 Laplace, que había considerado anteriormente el tema, pero completó el desarrollo de esta teoría en 1810. Y en 1812 Pierre publicó Teoría analítica de probabilité, en el que expone un análisis matemático sobre los juegos al azar. Después, unos siglos después, a mediados del siglo XIX, un fraile agustino austriaco, Gregor Mendel, inició el estudio de la herencia, la genética, con sus interesantes experimentos sobre el cruce de plantas de diferentes características. Enlazó la probabilidad, un tema considerado matemático, en la biología. Su obra La matemática de herencia fue una de las primeras aplicaciones importantes de la teoría de la probabilidad a las ciencias naturales. Sí, después de los orígenes, la principal dificultad para poder considerar la probabilidad como una rama de la matemática fue la elaboración de una teoría suficientemente precisa como para que fuese aceptada como una forma de matemática. A principios del siglo XX, el matemático ruso Andrei Kolmogorov la definió de forma axiomática y estableció las bases para la moderna teoría, que en la actualidad es parte de una teoría más amplia como es la teoría de la medida. Sí, seguramente ahora estoy diciendo, pero la probabilidad, ¿en qué podemos nosotros usar la probabilidad? ¿En qué juegos se puede usar? ¿Cómo se usa en sí? Pues nosotros vamos a explicar cómo puedes usar la probabilidad en el juego del bingo, un juego que seguramente todos conoceréis. Alba, ¿puedes empezar? Claro.
El bingo va de la mano con la probabilidad. En cada partida hay muchos ejemplos, así como la probabilidad de hacer bingo 2, 3 o hasta 4 veces al mismo tiempo. Además de sucesos compatibles, seguros, elementales, sucesos que sí o sí pasan, hay sucesos incompatibles e imposibles, que como su nombre dice, no se pueden hacer. Como puede ser hacer bingo y línea al mismo tiempo o sacar 2 veces el mismo número en la misma ronda. Claro, cada partida de bingo consta con diferentes tipos de sujetos, ya que probablemente de 100 partidas ninguna sea igual. O a otra, ya que es muy baja la probabilidad de sacar exactamente los mismos números y en el mismo orden que la misma persona que haga ese bingo. Además, es obvio que si cada persona en cada ronda va cambiando los cartones, la probabilidad más baja de que la probabilidad más baja cambia. O sea, perdón, la probabilidad cambia porque es más baja, ya que sería más difícil que a una persona le tocara el cartón que tuvo al principio y además que salieran los mismos números en el mismo orden. Sí. El bingo es un juego de azar que consiste en un bombo con un número determinado de bolas. Y es imposible que en 2 partidas salga el mismo número a la vez y cante el bingo los mismos números. En una partida de bingo existen muchas matemáticas escondidas. La más clara es la probabilidad, como he dicho antes, que tenemos para que nos toque un bingo. En una partida, el cociente del número de casos posibles, es decir, el número de cartones que jugamos y el número de casos totales o el número total de cartones jugados. Si yo juego 2 cartones y se han vendido 200 cartones, tengo un 1% de probabilidad de que me toque el bingo. Pero existe otra probabilidad más curiosa. Y podéis, todos nos podemos preguntar qué probabilidad existe que se cante bingo de 90 bolas, aplicable a 75, porque tienes que tener muy mala suerte para que las 15 bolas de tu cartón sean la última, en una determinada bola. En otras palabras, ¿qué probabilidad existe de que algún jugador cante bingo en la bola 57? Alba va con retraso. No, es que ya no tengo más nada. Ah, sí. Prosiga. Sí. Pues esto se calcula mediante la distribución hipergeométrica. ¿Qué es la distribución hipergeométrica? Pues serían los elementos que representan la característica de éxito, que es la cantidad de números del cartón, 15. X es el valor de la variable o el número de aciertos en cada extracción. Y n es el tamaño de la muestra, como puede ser 90 bolas o 75, depende de cómo sea cada bingo. Y n pequeña es nuestro caso, que es la bola actual en cada extracción. Nosotras hemos dado unos pocos ejemplos de todas las probabilidades que hay del bingo. Si tenéis alguna duda, nos lo podéis comentar, que os la solucionaremos alegremente. Espero que os haya servido esto para comprender que la probabilidad está en cualquier lugar de un juego de azar. Y bueno, nada más que decir. Espero que tengáis un buen día. Adiós. Adiós.